nosotros te contábamos ayer, y lo veníamos haciendo desde hace varios días, varias semanas inclusive, la historia de Pablo Córdoba. Este joven que tenía muchas ganas de ser militar, que se enroló en el ejército, que estaba en una repartición en Zapala, la misma repartición en la cual había muerto el soldado Carrasco allá a principios de la década del 90 y que disolvió finalmente el servicio militar obligatorio. Y este militar, Pablo Córdoba, apareció en su habitación con 2 disparos en la cabeza. Uno que ingresó por debajo del mentón y el otro que ingresó por la sien izquierda. Pablo Jesús Córdoba, dijeron los altos mandos del ejército que llamaron a la familia, se suicidó. Eso le dijeron. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo puede ser que del ejército hayan llamado a la familia para decirle que se había suicidado si tenía 2 disparos en la cabeza? Eso no se entiende. A nadie se le ocurre que una persona se puede suicidar de 2 disparos. Bueno, el ejército trató de hacer pasar esto como un suicidio. Y luego se confirmó que esos 2 disparos, uno que ingresó por la parte baja del mentón y el otro que ingresó por la sien izquierda, habían sido realizados con un FAL, que es un fusil, que es un arma pesada y larga. Imagínense que con un arma larga y pesada, que estamos hablando de 4 kilos, uno puede tirarse de abajo hacia arriba, después volver a cambiar el arma de lugar y tirarse en la sien izquierda. Y además, el arma no estaba en automático, por lo tanto, después del primer disparo tenés que cargar el arma de vuelta, el fusil que pesa 4 kilos, y volver a disparar. Es por supuesto un disparate absoluto. Pero desde el ejército, y según denuncia la familia, trataron de hacerles creer que era un suicidio. Hasta que finalmente, y por muchas peleas y por la autopsia, determinaron que había 2 disparos, que era una absoluta locura lo que le estaban diciendo del ejército. Pero eso no fue lo peor de todo, porque en un primer momento hicieron una pericia, fueron a buscar el primer casquillo de la bala, lo encontraron, recién encontraron el otro casquillo, a las 2 semanas lo volvieron a secuestrar, y ahí empezó una investigación que está no lenta, lentísima. Y en el medio de esa investigación lentísima aparecieron altos mandos del ejército en la casa de los padres de Pablo Córdoba. ¿Y qué querían los altos mandos del ejército cuando llegaron a la casa de la familia de Pablo Córdoba? Ellos creen, los familiares, el padre y la madre, que los quisieron apretar, ni más ni menos que los quisieron apretar. ¿Y saben cuál fue el peor de los aprietes? Y ahora vamos a escuchar esa situación, porque ellos lo grabaron en una cámara oculta, que le dijeron, y esto lo adelantábamos ayer, ya que ustedes no tienen un vehículo, nosotros del ejército somos tan bondadosos, tan gentiles, tan empáticos con ustedes, que les vamos a dar un vehículo. ¿Qué vehículo le dieron? La ambulancia en la cual habían trasladado a Pablo cuando todavía estaba agonizante. Si eso no es un apriete, si eso no es una amenaza, ¿qué lo es? Tenemos ya para compartir la primera de las cámaras ocultas que realiza la familia de Pablo Córdoba a estos altos mandos militares que ingresan a su casa de manera intempestiva. Van a ver en este primer video cómo les hablan de ese vehículo que se lo daban generosamente y después terminó siendo la ambulancia en la cual habían trasladado a Pablo. Escuchen. Tiene que ver también con la fe, la resignación, la aceptación. Pero nada de lo que uno diga, toma de los dedos. Bueno, que sea necesario siempre, como hablamos hace días tarde, con dolor, bronca, distancia, acercamiento, brazos, que haga falta, vamos a tratar de estar siempre, en todo el momento. Cuando nos enojemos, cuando estén tristes, cuando estén cerca. Y por favor no dejen también de
de pedir apoyo, que por eso somos del ejército, tenemos que tener apoyo. Si le ofrecemos un vehículo para que estar de colaborar. Con respecto a ese tema, disculpen lo que voy a decir, pero me parece que es muy bajo que nos ofrezcan un vehículo y que nos manden una ambulancia en la que se llevaron a mi hijo. Me parece muy bajo. Por eso nosotros no vamos a solicitar ¿Un vehículo para qué, perdón? Nos ofrecieron un vehículo para movilizarnos y nos mandaron una ambulancia, que es la ambulancia en la que se llevaron a mi hijo. Entonces nosotros los recibimos, los escuchamos, pero hay cosas que me parece que son golpes muy bajos y que nosotros no estamos. Nosotros estamos... tomémoslo como que por ahí fue un error. Sí, un como, error y... claro, pero entonces yo digo, todo lo que pasó, desde lo que le pasó a mi hijo, todo es un error. Es un error que se haya informado que un soldado se disparó. Es un error que vengan a mi casa a verme después de casi un mes que falleció mi hijo. Es un error que nos manden una ambulancia. Entonces, ¿cuántos errores más tenemos que tolerar? ¿Cuántos errores más? Nosotros no estamos pasando un buen momento. Perdimos a nuestro hijo. Como usted bien dijo, nunca más vamos a verlo. Nunca más. ¿Sí? Y en medio de todo eso, tenemos que seguir aguantando golpes bajos que nos dicen, por ejemplo, que entramos, que desde acá los auditores pidieron acceso al expediente de mi hijo. ¿Para qué quieren acceso al expediente de mi hijo? ¿Para divulgar? Pocas veces vi una madre hablando con tanta claridad. Todos son errores, le decía, todos son errores. Es un error que hayan informado que se suicidó, es un error esto, es un error lo otro, es un error que me hayan puesto la ambulancia de mi hijo. Y fíjense que nadie del ejército sale a decirle, no, señora, usted está equivocada. Que vengan después de un mes. Que vengan después de un mes. Pero ninguno salió ahí a decir, no, señora, usted está equivocada, está delirando. ¿Cómo va a aparecer una ambulancia? ¿Qué me parece irritante? No, bueno, fue otro error que hayamos puesto su ambulancia. Me parece irritante esa prédica mística con la que arrancan, ¿no? Hablar de su momento de recogimiento y cosas por el estilo. Pero yo acá tomaba saludamos a Natalia, la madre. Nota de algo, y ahora seguramente la vamos a escuchar a ella. Por algún motivo ella se tomó el trabajo, entre comillas, de grabar esta conversación. Evidentemente, ella sabía o percibía que esto debía registrarlo porque esto iba a ser de utilidad. O sea, ya sabía de antemano que esto tenía que registrar. Si a mí me ofrecen un vehículo y me ponen la ambulancia de que me trasladaron a mi hijo muerto, la próxima vez que vienen, y yo lo grabo. Estoy absolutamente con Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darme este espacio. No, por favor, ayer habíamos tenido muy poco tiempo y queríamos realmente darle el tiempo que se merece este caso. Y te veíamos recién hablando con una entereza, con una lógica, con tanta razón contra estas personas, que la verdad estábamos sorprendidos bien, por supuesto, porque vos le decías, no puede ser que todos sean errores. Todo es un error para ellos. Nadie te da una explicación. Y la justicia tampoco. Así es, totalmente. Yo, la verdad, ese día les manifesté a ellos que yo no los iba a nombrar por su grado, porque para mí eran personas, porque yo soy una persona civil y realmente no respondo a los mandos de ellos. Yo en esa reunión me apersoné a la casa de Juan José, que es el papá de Pablo, porque yo no estaba invitada a esa reunión, pero como yo sé lo que hacen, porque van y a Juan José le aplican la tira y a mí me soban el lomo, entonces yo no voy a permitir que estas cosas sigan pasando. Realmente es muy angustiante la situación que estamos pasando y por supuesto, como bien vos decías, si a vos te ofrecen un vehículo y te mandan la ambulancia en la que transportaron a tu hijo malherido y agonizando para que vos te movilices, supuestamente lo hacen ellos como un favor para nosotros, realmente yo tengo miedo y voy a filmar o voy a grabar todas las conversaciones que sigan a eso. Es tremendo. ¿Y qué otras cosas no te cierran del trabajo de la justicia? Mencionábamos ayer con tu abogado el tema de no se encontraron huellas en el fusil. ¿Cómo puede ser que no se hayan encontrado huellas? Alguien lo usó el fusil, porque de ahí salió las balas, por lo tanto... Y Fito ayer recordaba y decía, hay una enfermera que dice que manipuló el fusil y dice, mi huella tiene que estar sí o sí. Y tampoco están las huellas de esa mujer.
Digo, ¿qué otras cosas te fueron llamando la atención de esta pobrísima investigación? Bueno, como bien vos decís, el día que encuentran a mi hijo, el juez saca o sea, esto lo saca 2 meses después, por supuesto, este escrito, ¿no? Donde dice que fallaron y que lo hizo un soldado de adentro del ejército, ni siquiera lo hizo la justicia, no fue por pedido del juez, fue por una cuestión de que el soldado que estaba ahí, nada, agarró una cinta y puso alrededor 2 metros por 2 metros. En ese pedacito de terreno que encerraron, sí, en ese perímetro encontraron una sola munición detonada y, como bien vos decías, luego de 2 semanas encontraron otra munición detonada. Sí, ya para esto ya circulaba la versión de que mi hijo tenía 2 disparos. Y 37 días después apareció una vaina que faltaba del fusil de mi hijo. Una vaina completa. Perdóname, me está diciendo que los peritos trabajaron en un área de 2x2 y encontraron una vaina y la otra no la encontraron. ¿La encontraron recién, varios días después, en un perímetro de 2x2? En un perímetro de 2x2 encontraron así, como te digo, primero una vaina servida el día que encontraron el cuerpo de mi hijo, 10 días después y mediante un detector de metales encontraron otra vaina servida y 37 días después encontraron una munición completa porque faltaba en el cargador de mi hijo y todo el mundo hablaba de que faltaba una munición completa. La encontraron casualmente en ese 2x2 que encerraron. O son, perdón, le pregunto acá a Fito, o son muy malos buscando o no querían encontrar nada. O querían encontrar una vaina y nada más. Volvemos de nuevo. 2x2. Pero tenía una autopsia. Piensa mal y adelantaron las cosas después. Pero tenés una autopsia que te está hablando de 2 disparos muy distintos, 2 ingresos de bala muy distintos. Obviamente tiene que haber una pregunta acerca de dónde está la segunda munición. Al margen de la tercera que faltaba, pero que faltaba sin utilizar. Esto, evidentemente, ha sido una increíblemente, no sé qué palabra llamarlo, pero bueno, habrá que desconfiar, porque no queda No, esto no es negligencia, esto es connivencia directamente, porque si no, no se entiende. Martín, ¿cuál es la diferencia que le hubiesen dado un coche fúnebre a darle la ambulancia? Es tan sádico como si le hubiesen dado un coche fúnebre. Sí. O sea, absolutamente. No es un error. Sí, por favor, Natalia. Déjeme interrumpirlo. Sí. Justamente lo que acaba de decir su compañero es lo que yo le dije al jefe en esa charla. Le dije, si ustedes hubiesen tenido acceso al vehículo que transportó a mi hijo desde su velorio al cementerio, seguramente me hacían llegar ese vehículo. Porque eso es lo que yo sentí. Pero claro, y está bien que lo sienta, porque es la realidad. Hay otra parte de la cámara oculta que vos hiciste, Natalia, cámara oculta que cualquiera de nosotros hubiese hecho por cómo venía la situación, y quiero que la compartamos, dale. Coincidencia con el caso Carrasco, cuando ocurrió, el Zapal, el mismo regimiento, un soldado, lamentablemente, pero mientras en uno se ocultó, se tapó, acá todavía no está claro, obviamente que no está claro, las hipótesis las maneja él, pero está desde el momento que ocurrió, está todo a la vista, ¿no? O sea, con aciertos y con errores, con el nerviosismo, habrán actuado desde el jefe de grupo hasta los soldados compañeros de su hijo, cuando lo vieron sin saber qué hacer, y eso por ahí serán las cosas que dice uno, me supongo yo esto, que dice otro, pero bueno, es la preocupación mía, que tampoco, así como le digo, usted tiene libertad de hacer lo que quiera, no quiero dejar tampoco de decírselas, porque velo por la integridad también de todos, ¿no? Del bienestar de todos. Bueno, es todo sorprendente, ¿no? No, lo que le dicen, es una desfachatez. Perdón, porque es indignante realmente. Están queriendo convencer a los padres de que fue un suicidio. Por eso le hablan al principio, con eso místico, hablar de todos ese contenido espiritual que puede tener encontrarse con un hijo suicidado.
Pero este discurso es un discurso dirigido a convencerlos del suicidio. Pero aparte... Cuando cualquiera con sentido común, por lo menos como hipótesis se lo plantea. Cualquiera de nosotros escuchando esta historia, la forma de ingresar de los tiros, el arma y demás, decimos, pucha, esto no habrá sido distinto. Y ellos no se lo preguntan, que son militares. Pero aparte esto no fue a los 5 días del hecho de decir, bueno, ni más ni menos. La autopsia. Ya había pasado más de un mes. Pero al contrario, están diciendo, pero dicen al contrario, dicen, al principio el nerviosismo se pudo haber creído, pero ahora que estamos todos más tranquilos, no, ahora que estamos más tranquilos tenemos que ver las cosas como son. Que en realidad fue un asesinato. Definitivamente, no hay otra forma de leerlo. Asesinato. Salvo, Fito, vos que tenés otra teoría. No, Martínez, sería un loco o un demente. Si pienso eso, me tendré que poner un chaleco y llevarme solamente un pavote, puede creer esto. O el agente del ejército. Y los del ejército. Que aparte, Martín, cuando en un principio llaman, lo primero que dicen es, le dice al padre, le dicen, vengan porque se suicidó. No le dice, vengan porque estamos, le dice, venga porque se suicidó. Yo analizaba las palabras recién del militar, Martín, y eran todas huecas y vacías que no podías... ¿Viste cuando no saben para dónde ir? ¿Sabés? Exactamente. Que algunos más viejos que yo se acordarán. Parecía Fidel Pintos. Integridad de todos y cuidar a todos. No dijo nada. No dijo absolutamente nada. No dijo nada. Aparte, huecas y vacías las palabras. No sabía para dónde ir. Aparte, para que se den una idea, a mí me gusta hacer la representación y te quiero escuchar a vos, Natalia, pero ya para dejar de hablar de la hipótesis del suicidio... Claro. Un fusil es un arma larga que pesa 4 kilos, que no estaba en automático, por lo tanto se tendría que haber disparado, tendría que haber vuelto a cargar y de ahí tendría que habérsela puesto del lado izquierdo y volver a disparar. Por supuesto que esto se trató de un asesinato sí, no es que no hay otra forma. Nada. Asesinato, no me quiero equivocar, pero también había un tema con la distancia del cuerpo respecto del arma, o claro, que también generaba dudas. Llegan 2 personas. Y ayúdame con esto, Natalia. Llegan 2 personas. Uno dice, tenía el fusil en el pecho. Y el otro dice, no, lo tenía a 3 metros. 2-3 metros, exactamente. Entonces, ¿lo tenía en el pecho o lo tenía a 3 metros? No es lo mismo. Porque tenían que justificar. Si fue el tiro por la 100, estaba a 3 metros. Claro. Si fue el tiro de acá, le quedó en el pecho. Estaba en el pecho. Ahora, y ahora van a ver otra parte de la cámara oculta, donde les tratan de explicar por qué hay 2 versiones. Bueno, lo que pasa es que puede ser que hayan visto cosas diferentes, había mucho nerviosismo. Natalia, te veía que asentías mientras hablábamos recién de todo esto. Quiero escuchar tu opinión, por supuesto. No, sí, totalmente. En el expediente hay versiones encontradas con respecto a la misma gente que manifiesta ser los primeros que llegaron, ¿verdad? El primero que llega dice 1 metro el fusil, a 1 metro de Pablo. El segundo que llega dice arriba de Pablo. Bueno. Pero aparte hay otra contradicción, que hay un soldado que dice yo retiré el arma de arriba del cuerpo de Pablo, y luego llegaron otras personas hasta que llega la enfermera. Cuando llega la enfermera dice yo retiré el fusil de arriba del cuerpo de Pablo. Bueno. O sea que estamos diciendo que el fusil o volvió solo arriba del cuerpo de Pablo, o alguien lo puso arriba del cuerpo de Pablo, o acá no sé quién está mintiendo. Porque realmente que 2 personas me digan y que me aseguren que cómo agarraron el fusil, que las huellas de ellos deberían estar en el fusil, y que el fusil, o sea, y para colmo, para rematarla, el fusil no tiene una huella cotejable, la verdad, acá decirme si no están limpiando la escena, si no acomodaron todo, si no plantaron absolutamente todo después de lo que pasó con mi hijo. La enfermera, perdón Martín, Natalia, ¿la enfermera es del ejército o es personal civil que no tiene nada que ver con la institución? No, la enfermera también es parte del ejército. Mira, ¿por qué haces esa pregunta, Fito? ¿Por qué te parece importante? Porque es una mujer entre todos hombres que viene a decir, estaba acá arriba, yo la toqué, lógico, o sea, me da por creerle... De hecho se dio una situación muy particular cuando hicimos la reconstrucción. Cuando se hace la reconstrucción, se trae un arma, se acuesta un hombre que hacía de mi hijo, y en esa reconstrucción cada uno iba diciendo cómo encontró el arma y dónde la vio, dónde vio el fusil, dónde vio el cargador, dónde vio el casco, todo eso, ¿verdad? Sí. Y cuando pasan todos estos que yo te digo,
hay uno que manifiesta que retiró el arma de encima de mi hijo, y cuando vuelve la enfermera dice, no, yo cuando llegué el arma estaba acá, vuelve a poner el arma sobre mi hijo, el arma le tomo los signos vitales, retiro el arma, y el muchacho este que había dicho primero que lo había sacado él de arriba del cuerpo de mi hijo, dice, no, yo no sé por qué ella está diciendo esto. Y la enfermera dice, no, yo voy a decir lo que yo vi. Y él le decía, no, pero yo saqué el arma. No, bueno, esa discusión se dio en medio de toda la reconstrucción. Y la enfermera dijo, de hecho, mis huellas van a estar en el fusil porque yo no tenía guantes. O sea que ella está recontra re segura de lo que está diciendo y se mantuvo en su postura, que es lo que había declarado delante de la... Y aparte, fíjate que la enfermera dice... Olvídate, se zanja todo con el tema de las huellas, porque mis huellas van a estar en el fusil. Sí. Y en el fusil no aparece ni la huella de la enfermera, ni la huella del otro. Que tampoco tenía guante, porque es un compañero que llega ahí. Ni la huella de nadie. O sea, ni tampoco la del presunto suicida, ¿no? Naturalmente. Y tampoco, claro, porque tendría que estar la huella de Pablo. Porque si suponete que si se hubiese suicidado, tendría que estar la huella de Pablo. Las primeras que tienen que aparecer, son las únicas. Alguna huella tiene que aparecer. Por más que haya pasado lo que haya pasado, las huellas de mi hijo tienen que estar en ese fusil. Porque imagínate que mi hijo toda la guardia manejó ese fusil. Porque laburaba con ese fusil. Lo tenía encima. Querías preguntar, Luis. Sí, no, me preguntaba respecto de la autopsia. ¿Qué está diciendo la autopsia? Perdón, es una pregunta un poco difícil, pero respecto de los ángulos, el ángulo de ingreso y el ángulo de salida de los disparos, en relación a, vos hablabas hace un rato de la reconstrucción del hecho, ¿cómo juegan la combinación de estos dos elementos probatorios? ¿Hay compatibilidad? Bueno, ¿Notás? Y para que... Sí, te voy a decir algo como para que te sorprendas aún más. A ver. El juez manda hacer una autopsia sin consignas y la encargada de hacer la autopsia la hizo sin consignas y le puso que mi hijo presentaba 2 disparos en la cabeza. Fin de la autopsia. No me dice qué calibre es, no me dice cuál es el primer disparo, no me dice qué daño hizo cada uno de esos disparos, no dice absolutamente nada. Aunque parezca un chiste. Perdón, ¿qué significa sin consigna? Que no había otros peritos, que no había... ¿Qué significa sin consigna? No, significa que el juez escuchó al teniente coronel Green, que es el que llama y da el aviso de lo que había pasado, y como él avisó que había un chico que se había intentado suicidar, se tomó esto como un suicidio y entonces iban a cerrar la causa. Cosa que nosotros no se la lo autopsia vamos a se hizo dentro del ámbito militar. La autopsia se hizo dentro del ámbito militar. O sea, los militares... ¿O no? No tuvo directivas. No, claro, lo que pasa es, lo que yo digo, el juez se entera, mediante su secretario, del supuesto intento de suicidio. Entonces no mandan a hacer con consigna. Ah, a ver, explícanoslo fácil para... Malísimo el trabajo del secretario, malísimo el trabajo del juez, porque sí, eso... por más que hubiese sido un intento de suicidio, se tendrían que haber mandado alguna consigna. Eso... De decir, che, bueno, a ver, decime, ¿este chico tiene un disparo o cuántos disparos tiene y de dónde a dónde son los disparos? Una consigna es... Las directivas, o sea, lo que está diciendo, que el juez tendría que haber dado, aunque fuera un suicidio, tendría que haber dicho, explíqueme qué calibre, la trayectoria... qué ángulo, de dónde fue, hacia dónde fue, para poder inclusive explicar 2 balas en la cabeza, como bien dice. La deflagración, inclusive. La distancia. La distancia, nada dice, pero también el forense, Martín, tiene que ponerlo. Claro, porque el forense dice, che, bueno, fue un suicidio, hagamos la autopsia del suicidio, perfecto, 2 disparos en la cabeza, listo. No, ¿cómo? 2 disparos en la cabeza no es un suicidio. De entrada. Y menos si uno entra por debajo del mentón y el otro entra por la sien izquierda. Si hubiesen estado cerca y en modo el fusil en modo automático, pase, pero igual tiene que poner distancia, ángulo, dirección, tiene que poner todo igual, Martín. Y además de esto, siguiendo con las cosas que para mí son sumamente sorprendentes, ahora quiero escuchar la otra parte de la cámara oculta. Porque en esa otra parte de la cámara oculta, al igual que la de recién, dicen alegremente, sí, la verdad que nos comunicamos con el juez nos contó que está haciendo algunas pericias, nos dio una copia certificada del expediente. Yo no sé cómo, acá está el doctor Baqué, está el doctor Sasso, antes de hablar con ellos te pregunto a vos, ¿qué te dijo tu abogado y cómo tomaste vos esto, Natalia? Que te digan en la cara
No, sí, ya hablamos con el juez, nos contó las pericias que está haciendo, nos contó por dónde va la causa, porque teóricamente el ejército es una de las partes que está investigada, porque el asesinato se dio adentro del ejército. El ejército es el principal objeto de investigación de esta causa, porque mi hijo estaba cumpliendo una guardia dentro del ejército, fue encontrado por personal del ejército y tiene disparos de un arma del ejército, o sea que es el principal objeto de investigación. Realmente yo cuando me enteré, como todo lo que me voy enterando, me destruye por dentro. Sí. Si ustedes me ven con esta firmeza es porque yo estoy enojadísima, pero estoy enojadísima con la vida y necesito tener respuestas. Por eso yo tengo este empuje y esta fuerza para seguir adelante, y lo voy a seguir haciendo, y le voy a exigir al juez que investigue como tiene que investigar. De hecho, no teníamos pautado, esto lo cuento, digo, es una infidencia, teníamos pautado una nota con el papá de Pablo, pero entiendo que es el cumpleaños, y la verdad que estaba destruido, no podía, por supuesto, ni con su propia alma. Le mandamos un saludo enorme para él. Y te pregunto a vos, Fito, a vos, Luis, digo, por ahí esto nos parece a nosotros, que no somos abogados, nos parece extraño. Que la gente del ejército lo llame al juez como si nada, y le diga, hola, ¿cómo anda la causa? Bien, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Toma una copia certificada del expediente. ¿A nosotros eso nos parece raro? Te voy a decir, si fuera un hecho que no genera ningún tipo de dudas, sí, puede ser normal, Martín. Sí. Un choque, un accidente, llamás, preguntás, pero en un hecho de estas características, el secreto de sumario debe ser imperante para toda la investigación, exclusivamente y principalmente para el ejército, porque hay algún personal del ejército involucrado en todo esto. ¿Hay uno que...? Hay uno o más. O más que seguro. O más. Y yo te diría que más, porque tiene que haber una cadena de encubrimientos. No es que uno solo pueda hacer todo esto, Martín, de lo que pasó. Pero, juez, yo, juez, sí, dispongo el secreto de sumario, y mucho menos a quien no es parte le doy acceso, como es el ejército, y mucho menos si alguien de esa parte es sospechoso con rango, con autoridad, porque no estamos hablando de que fue un soldado, no, para claro, esta cadena de encubrimiento. Un alto mando del ejército. Un alto mando del ejército con destino en Zapala. Por lo menos lo investigo. Ni más ni menos. Ya quiero la opinión de Luis, pero quiero que preparemos la otra parte y la cámara oculta, por favor, porque quiero que sigan escuchando cómo le hablan los altos mandos del ejército, por lo menos apostados en Zapala, a la familia de Pablo, a su padre y a Natalia particularmente, con la desfachatez que lo hacen, cómo tratan de sacarse el asunto de encima, cómo le dicen, entre otras cosas, pueden hablar con los medios, pero ojo con lo que dicen, porque no queremos manchar la institución. La institución y demás. Lo escuchamos, dale. Durante mi estadía en Buenos Aires, estuve en contacto con el juez antes de que venga acá. Él me dijo qué es lo que se iba a hacer, que iban a estar peritando el arma, que después iba a venir a hacer una inspección. Yo le dije, mire, todo lo que necesiten hacer, o sea, hablé con él después, me dijo que él había participado ese día de la inspección ocular, de vista de pruebas. Me dijo que valoró mucho que la familia lo acompañó todo el tiempo, me interesa, ¿no? Porque era fuerte, se iba a hacer fuerte. Él pidió que los jefes no fueran, ¿no? Y sí, todos aquellos que él necesitaba, vinculados con lo que había pasado, o que ayude a dilucidar. Le dije, y como hablamos la otra vez, ¿no? Cuando por teléfono, no puedo como comandante suyo prohibirle nada, ni está en mí, ¿no? Decirle no haga esto, no haga aquello, o inducirlo. Usted tiene total libertad para hablar con quien quiera. Por eso, cuando empezaron a venir los medios nacionales, quería que tenga esa tranquilidad de usted recibir a quien quiera, hablar con quien quiera, decir lo que quiera.
Perdón, yo por ahí estoy un poco susceptible por este caso, pero ya el hecho de que te diga, si vienen los medios, usted tranquilo, diga lo que quiera, quédese tranquilo, yo no le puedo prohibir nada, le dijo, yo soy su comandante, no sé qué dijo, no le puedo prohibir nada. Soy yo que estoy un poco susceptible, que esto me parece una advertencia a eso y decirle, cuidado con lo que decís, ¿es lo mismo? Definitivamente es eso. Y además le está hablando, recordemos que el padre del chico fallecido, Pablo, es militar. Es militar, por eso le dice, yo tengo su rango de comandante y no le puedo yo como nada. su comandante, o sea, le están hablando a un inferior jerárquico, o sea, le están hablando desde el púlpito, arriba, ¿no? Desde arriba, a alguien que tiene, bueno, con esa media palabra de medio te lo ordeno, medio te lo sugiero. La verdad, vergonzoso. 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 Toda la conversación que ellos no sabían que la estaban grabando y por eso hablaron de esa manera, es vergonzoso. Le quiero hacer una pregunta al doctor Orpianesi, que es el abogado de la familia Córdoba. Doctor, le pregunto puntualmente, tengo tantas preguntas para hacerle, sí, claro, pero primero le quiero preguntar por las pericias, que en algún momento se lo preguntábamos a Natalia, de hecho Fito hacía hincapié y en la autopsia, ¿dice la trayectoria de las balas? ¿Dice la distancia a la cual se produjeron los disparos? ¿Todo eso aparece en la pericia o nunca se hizo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, esa información no aparece en la autopsia que se hizo, no aparece esa información, y te explico por qué no aparece. Cuando se empieza a investigar este hecho, sí, se comienza a investigar sin haberse realizado primeramente la inspección ocular en el lugar. La inspección ocular se realiza junto con la reconstrucción 37 días después. Ah, se tomaron su tiempo para la inspección ocular. Con ese estándar, días. Con ese estándar es que se lleva adelante toda la investigación. Y en razón de lo que vos me estás consultando, se encomienda la realización de una autopsia prácticamente, te diría, por una cuestión de protocolo. ¿Y por qué? Porque esta autopsia se realiza sin ningún tipo de consigna por parte de quien la encomienda, que en este caso es el juez, ¿no? Es una autopsia prácticamente de rigor, sin ninguna consigna, no se pidió trayectoria de los disparos, no se pidió cuál es el primer disparo, cuál puede haber sido el segundo. Bueno, hay muchos puntos de pericia, por no decir todos en realidad, porque no se pidió ninguno, que no fueron solicitados. Eso fue lo que nosotros advertimos cuando tomamos la causa y obviamente en razón de ello se pidió una ampliación con todos estos puntos. Y Fito. Doc, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó con esa ampliación? ¿En qué estado está? ¿Qué han pedido ustedes y qué le han contestado? Bueno, justamente la justicia encomendó la ampliación. Había la primera autopsia, la había realizado una médica del Gabinete Médico Forense Federal y ahora se pidió la colaboración del Gabinete Médico Forense de la provincia de Neuquén, a los cuales también van a ir los médicos forenses anteriores, el área de criminalística, para realizar esta pericia. Pero lo cierto es que al día de hoy todavía no se hace, porque justamente como se pidió en colaboración al gabinete provincial, que seguramente se va a poder realizar ahora cerca del fin de mes de agosto. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación y también te quiero mandar un beso grande a vos, Natalia, No sé si todavía me estás escuchando, pero le mando un beso grande, que es verdad, ella nos hablaba de la entereza que tiene. Y la verdad que cuando uno la escucha, Natalia, y la puedo ver, la verdad que dice, es la única manera esta que tiene Natalia, es la única manera, hablando con nosotros, de que se haga justicia. Esa fuerza de las madres, Martín. Evidentemente, si no habla con nosotros, no se va a hacer nada. Ya hablando con nosotros no se hace nada.